Hoy es 18 de diciembre de 2025 y tenemos sobre la mesa un informe que es mucho más que una lista de cifras. Es casi el guión de una guerra cibernética invisible. En lo que va de año, el botín ya suma más de 3.400 millones de dólares robados en criptomonedas. Pero la cifra total en realidad no cuenta la verdadera historia. Hoy vamos a desglosar a fondo un nuevo análisis de Chainalysis que nos muestra el campo de batalla. Por un lado, un Estado-nación que opera con la precisión de un comando de élite. Y por el otro, una industria que está aprendiendo a defenderse a una velocidad vertiginosa. Nuestra misión es entender quién está ganando y, sobre todo, dónde se va a librar la próxima batalla. Para eso vamos a explorar 4 frentes. Primero, la increíble eficiencia de Corea del Norte como el principal depredador. Segundo, por qué los grandes golpes a servicios centralizados son cada vez más devastadores. Tercero, un cambio de táctica que ahora pone la mira a los usuarios comunes. Y, finalmente, una luz de esperanza, una buena noticia que viene del corazón de las finanzas descentralizadas, o DeFi. Precisamente. Y lo fascinante aquí es que estamos viendo una evolución en tiempo real. Esto no es solo un reporte de crímenes, es un estudio sobre adaptación. Los atacantes refinan sus métodos y las defensas, pues se ven obligadas a evolucionar. Entender estos patrones no es solo interesante, es una cuestión de supervivencia para cualquiera que opere en este espacio. De acuerdo. Entonces, empecemos por ahí, por desempacar esa cifra principal, 3.400 millones. El informe dice que una porción gigantesca, 1.500 millones, vino de un solo evento, el hackeo a Bybit en febrero. Eso parece que distorsiona todo el panorama. Totalmente. Y esa es la primera gran revelación del informe. El modelo de riesgo en el criptocrimen ha cambiado. El informe introduce un dato que es brutal. Por primera vez, la proporción entre el hackeo más grande del año y el hackeo mediano superó el umbral de 1000 a 1. Espera, 1000 a 1. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que el riesgo real para el ecosistema no es una muerte por 1000 cortes, sino ser decapitado por un solo golpe. Exactamente. El modelo mental de muchos ladrones pequeños y constantes ya no aplica para los grandes servicios. La industria se enfrenta a cazadores de ballenas que pueden desestabilizar un protocolo entero en una sola operación. O un exchange completo. Claro. Esto significa que las defensas tienen que cambiar radicalmente. Ya no se trata solo de prevenir cientos de pequeños intentos, sino de ser invulnerable a ese único ataque catastrófico que lo define todo. Y cuando hablamos de estos cazadores de ballenas, de estos golpes catastróficos, todos los dedos en el informe apuntan en una sola dirección. Sin ninguna duda, Corea del Norte. La RPDC. La República Popular Democrática de Corea, sí. No es solo un actor más, son la principal amenaza existencial para los grandes capitales en el ecosistema. Las cifras de este año son asombrosas. Robaron al menos 2.025 millones de dólares solo en 2025. Uf. Eso es un aumento del 51% respecto al año anterior, y su botín histórico ya supera los 6.750 millones. Pero aquí viene lo que realmente me voló la cabeza del informe. Lograron este récord con un 74% menos de ataques confirmados. O sea, menos trabajo, más dinero. ¿Cómo es posible? Pues porque se han vuelto increíblemente sofisticados y eficientes. Han evolucionado. Ya no son simples hackers, son maestros de la inteligencia y la ingeniería social. El informe destaca 3 métodos que muestran esta evolución. El primero es su táctica clásica, la del infiltrado. ¿Colocar a su propia gente dentro de las empresas? Exacto. Trabajadores de TI dentro de empresas de cripto. Pero ahora lo hacen con una paciencia y una sutileza aterradoras. Pero los otros 2 métodos son los que parecen sacados de una película de espías. Totalmente. El segundo método es lo que podríamos llamar la suplantación de identidad inversa. Ya no buscan trabajo, ahora ofrecen trabajo. ¿Cómo? Se hacen pasar por reclutadores de firmas de élite, de Web3 o de inteligencia artificial. Contactan a ingenieros de alto nivel en otras empresas y les montan un falso proceso de contratación. Es increíble. O sea, no están hackeando el código, están hackeando a las personas. Justamente. El proceso culmina en una supuesta prueba técnica que el candidato tiene que descargar y ejecutar. Por supuesto, esa prueba es un malware, diseñado para robar las credenciales y el acceso a los sistemas de su empleador actual. ¡Wow! ¿Y el tercer método? La trampa para ejecutivos. Se presentan como un fondo de inversión estratégico,
o un potencial comprador interesado en adquirir la empresa. Y me imagino que durante el supuesto proceso de due diligence, la debida diligencia, piden acceso a todo. A todo. Hacen preguntas increíblemente detalladas sobre la infraestructura, protocolos de seguridad, claves de acceso. Todo bajo el pretexto de estar evaluando la compañía. Pero en realidad están haciendo un mapa. Un mapa de todas las vulnerabilidades para preparar su ataque. Es pura inteligencia humana, casi como la KGB en la era digital. Una vez que tienen los fondos, mover miles de millones de dólares sin ser detectado. Eso debe ser un desafío monumental. ¿Cómo lo hacen? Aquí es donde su nivel de sofisticación se vuelve todavía más evidente. Sus patrones de lavado de dinero son tan únicos que actúan como una huella digital. Y lo primero que hacen es algo contraintuitivo. A ver, A pesar de robar sumas enormes, dividen los fondos en transacciones mucho más pequeñas, casi siempre por debajo de los $500,000. un momento, eso no tiene sentido. Si robas 1,000 millones, ¿por qué moverlos en pedazos tan pequeños? ¿No es muchísimo más trabajo y más comisiones? Mucho más trabajo. Pero esa es la clave de su método. Mover $10 millones de una sola vez enciende todas las alarmas de los sistemas de monitoreo, pero mover $400,000 docenas de veces es mucho más difícil de detectar para los algoritmos. Ah, claro. Es la táctica de la muerte por 1000 cortes, aplicada al lavado de dinero para no ser detectados. De acuerdo. Eso tiene sentido. ¿Y a dónde mueven esos fondos? ¿Qué herramientas usan? Tienen un conjunto de herramientas muy específico. Por ejemplo, hacen un uso intensivo de puentes entre cadenas de bloques, un 97% más que otros criminales. Es como cambiar de coche y de matrícula en medio de una persecución. Tal cual. También utilizan masivamente los servicios de mezcla o mixers, un 100% más que otros grupos. Un mixer es como una licuadora de criptomonedas. Una licuadora. Me gusta la analogía. Sí, mezcla los fondos de muchos usuarios para que sea casi imposible rastrear el origen de una transacción específica. Pero lo más revelador, fíjate, es su preferencia geográfica. ¿A qué te refieres? Muestran una dependencia masiva de servicios de lavado de dinero en idioma chino. Su uso de estas plataformas es entre un 355% y más de un 1000% mayor que el de otros. Uf, eso es muchísimo. Sí, esto sugiere que tienen una red de colaboradores muy bien establecida en la región de Asia-Pacífico para finalmente convertir esas criptos en dinero fiduciario. Y la sofisticación no se ve solo en qué herramientas usan, sino en cuándo las usan. El informe describe un cronograma casi coreografiado, un ciclo de lavado de 45 días que es fascinante. Sí, este patrón es una ventana a su manual de operaciones. Lo podemos dividir en 3 olas. A ver, la primera. La ola 1 ocurre en los primeros 5 días. Es la fase del pánico y la obfuscación. Hay un pico de actividad frenético para distanciar los fondos de la escena del crimen lo más rápido posible. Crear caos. Eso. El uso de mixer se dispara entre un 135 y un 150%. Es un esfuerzo desesperado por enturbiar el agua inmediatamente. La fase de coge el dinero y corre, para que no te sigan. Correcto. Luego viene la ola 2, entre los días 6 y 10. La estrategia cambia, de la ofuscación a la fragmentación. Aquí empiezan a usar los puentes entre cadenas de forma masiva, con un aumento del 141%, para empezar a dividir el botín y moverlo a través de diferentes ecosistemas. De acuerdo. Entonces, primero enturbian el agua y luego rompen el botín en 1000 pedazos y los mandan en todas direcciones. ¿Y la última fase? La ola 3 es la integración final, y se extiende desde el día 20 hasta más o menos el día 45. Esta es la fase de cash out. Aquí es donde vemos el aumento del uso de esas plataformas en chino, como Huayon, y servicios de garantía. El objetivo final es convertir los activos digitales en dinero contante y sonante. ¿Y este ciclo de 45 días es una regla fija? ¿Siempre es así? No siempre. Es un patrón típico. A veces dejan los fondos inactivos durante meses, esperando que la tensión disminuya. Y por supuesto, el análisis tiene puntos ciegos. Claro. Cualquier transacción que termine en una venta privada de cripto por una maleta de efectivo es invisible en la cadena de bloques. Aún así, este ciclo recurrente ofrece una ventana de oportunidad crucial para que las autoridades y las empresas de análisis puedan anticipar sus movimientos. E intentar congelar los fondos, me imagino. Exacto.
Es un panorama complejo. Mientras actores como Corea del Norte perfeccionan estos ataques quirúrgicos de altísimo valor, en el otro extremo del espectro está ocurriendo algo completamente distinto. El campo de batalla se está expandiendo y ahora llega directamente a la billetera del usuario común, pero con una estrategia totalmente diferente. Exacto. El informe revela una verdadera explosión en los ataques a billeteras personales. El número de incidentes se disparó a 158,000 este año. 158,000. Sí, afectando a unas 80,000 víctimas únicas. Pero aquí hay otra paradoja, porque aunque el número de ataques se disparó, la cantidad total de dinero robado de estas billeteras en realidad bajó. Pasó de 1.500 millones en 2024 a 713 millones en 2025. ¿Cómo se explica eso? Se explica porque los atacantes que apuntan a individuos han cambiado de estrategia. Ya no buscan a la ballena individual. Han adoptado un enfoque de cantidad sobre calidad. Ah, Les resulta más rentable y menos riesgoso robarle $500 a 10,000 personas que intentar robarle 5 millones a una sola. Están usando redes masivas de phishing y estafas para obtener ganancias a través del volumen. es decir, la amenaza para los grandes capitales es el misil de precisión de Corea del Norte. Ujú. Pero para el usuario promedio, la amenaza es un bombardeo de racimo. Es una analogía perfecta. Y el riesgo no es uniforme. El informe muestra que, ajustado por el número de billeteras activas, redes como Ethereum y Tron tienen las tasas de robo por billetera más altas. Bien, hasta ahora el panorama es bastante sombrío, pero el informe guarda una sorpresa, una nota de optimismo inesperada que viene de un lugar que, bueno, históricamente ha sido sinónimo de hackeos, las finanzas descentralizadas. Así es, y este es quizá uno de los hallazgos más importantes para el futuro del ecosistema. Históricamente, la relación era muy simple y lógica. Cuando el valor total bloqueado, o TVL, en DeFi subía, o sea, cuando había más dinero en esos protocolos, los hackeos subían. Cuando el TVL bajaba, los hackeos bajaban. Los criminales iban a donde estaba el dinero. Lógico. Pero eso ha cambiado. Se ha roto por completo. Durante el último año, el TVL en DeFi se ha recuperado significativamente, ha vuelto a entrar mucho dinero en el sistema. Pero, en contra de toda lógica histórica, las pérdidas por hackeos se han mantenido en mínimos. Ok, eso es importante, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Podría ser simplemente que los hackers se dieron cuenta de que es más fácil robarle a miles de personas con estafas de phishing que intentar un atraco de 1.000 millones a un protocolo súper vigilado? ¿Es una mejora real en la seguridad o solo un cambio de foco del atacante? Es una excelente pregunta, y la respuesta probablemente sea una mezcla de ambas. Sin duda, los objetivos más fáciles, como las billeteras personales, desvían parte de la atención. Pero el informe argumenta con un caso de estudio muy potente que la mejora en la seguridad de DeFi es real y tangible. Hablamos del incidente del protocolo Venus en septiembre. Cuéntame, ¿qué pasó ahí? Fue el ejemplo perfecto de una defensa exitosa. Un atacante logró tomar control de una cuenta que tenía acceso a 13 millones de dólares. En el pasado, esto habría sido una catástrofe, un titular de pérdida total. Pero no esta vez. No esta vez. Venus había implementado recientemente una nueva plataforma de monitoreo de seguridad, y esta plataforma detectó actividad anómala en esa cuenta 18 horas antes de que ocurriera el ataque. ¿18 horas antes? Sí, y lanzó una primera alerta. En el momento exacto en el que el atacante ejecutó la transacción maliciosa, saltó una segunda alerta crítica. ¿Y qué tan rápida fue la respuesta? Increíblemente rápida. En solo 20 minutos el equipo de Venus pausó todo el protocolo, impidiendo cualquier movimiento de fondos, y en menos de 12 horas no solo habían recuperado todos los fondos robados, sino que el protocolo ya estaba funcionando de nuevo con normalidad. Eso ya es impresionante. Pero creo que la historia tiene un giro final aún mejor. El giro es casi poético. Una vez contenida la amenaza, la gobernanza del protocolo votó para congelar $3 millones en activos que pertenecían al propio atacante. No puede ser. Sí, estaban en la plataforma. Es decir, el atacante no solo no ganó un solo centavo, sino que terminó perdiendo 3 millones de su propio dinero en el intento. La verdad es que la historia del ladrón que termina siendo robado le da un giro de 180 grados a la narrativa de que en DeFi los malos siempre ganan. Demuestra un cambio fundamental. Exacto. Demuestra que el ecosistema está madurando.
La seguridad ya no es solo preventiva, ahora es proactiva, con monitoreo en tiempo real y capacidades de respuesta increíblemente rápidas. Entonces, para resumir todo lo que hemos analizado, ¿qué nos deja este informe? Por un lado, tenemos a un actor estatal como Corea del Norte, que es más letal y eficiente que nunca. Menos ataques, pero con un impacto devastador. Por otro, los usuarios individuales enfrentan un volumen creciente de amenazas de menor escala, un bombardeo constante. Y al mismo tiempo, un sector clave y de vanguardia como DeFi parece estar volviéndose más fuerte y resistente. Es un panorama lleno de contradicciones. Las implicaciones para 2026 son muy claras. Para la industria, la prioridad es doble. Por un lado, tienen que volverse expertos en detectar esa huella digital específica de la RPDC para proteger los grandes objetivos. El hecho de que lograran un año récord con un 74% menos de ataques conocidos es una señal muy preocupante. Probablemente solo estemos viendo la punta del iceberg de sus operaciones. Y la otra prioridad. La otra es la educación y protección del usuario final. Si la tendencia de atacar billeteras individuales continúa, las plataformas y los exchanges tendrán que invertir mucho más en herramientas que protejan a la gente común del phishing y las estafas. La seguridad ya no puede ser solo responsabilidad del protocolo. Y esto nos lleva a una última idea para reflexionar. El informe se centra en el robo y el lavado que son visibles en la cadena de bloques, en el código. Pero hemos visto que las tácticas más nuevas y efectivas de Corea del Norte, como suplantar a reclutadores o inversionistas, dependen cada vez más del engaño humano, de la ingeniería social. Es un punto crucial. La tecnología puede ser auditada y asegurada, pero el ser humano es, por diseño, vulnerable a la manipulación. Exacto. Y eso plantea una pregunta importante para el futuro. A medida que la tecnología de seguridad y el rastreo en la cadena de bloques continúan mejorando, haciendo los ataques técnicos cada vez más difíciles, se desplazará el principal campo de batalla de la seguridad cripto aún más lejos del código y hacia el terreno mucho más impredecible y complejo de la psicología humana.